Golfo de México. Ciudad del Carmen, Campeche. Complejo Cantarell. 22 de enero, 6 de la mañana. Algo inhabitual estaba por ocurrir. Yankee Papa Zulu sobrevolando acá el Charlie Indio. Adelante. Pozo controlado. Control de pozo marino descontrolado. En la Subdirección de Perforación y Mantenimiento de Pozos, la seguridad del elemento humano, así como de las instalaciones y el entorno ecológico, son nuestra prioridad. El descontrol de pozos petroleros es un acontecimiento que, debido a su peligrosidad y consecuencias, forma parte de un plan integral ya establecido para buscar soluciones y controlarlos cuando estos se presentan, lo cual no siempre implica que disminuya ni en cantidad ni en magnitud. Cada trabajador en una plataforma de perforación se capacita para cumplir satisfactoriamente sus labores, adquirir los conocimientos y habilidades para prevenir y combatir los eventos que pongan en peligro su integridad y la del equipo. México posee reservas que lo ubican en el 9º lugar a nivel mundial en la materia y está inmerso en la tendencia de la industria petrolera internacional, por lo que no es la excepción en lo relativo al descontrol de pozos. En junio de 1974 se iniciaron las actividades en el área marina con la perforación del pozo Chac 1, el cual resultó productor de hidrocarburos, descubriendo el campo Cantarell. El complejo Cantarell, ubicado en la Sonda de Campeche, es el yacimiento más grande del país y el más grande en explotación a nivel mundial. Al inicio del desarrollo del campo Cantarell, era suficiente perforar 10 metros del yacimiento y hacer producir los pozos con volúmenes nunca vistos en la historia petrolera de México, alcanzando a producir alrededor de 1 millón de barriles por día a un año de su desarrollo. Cuando el campo era joven, se registraban presiones iniciales de alrededor de 4.000 libras por pulgada cuadrada y una producción de aceite por pozo del orden de 40.000 barriles por día. La perforación de la etapa de yacimiento fue difícil por la combinación de una alta permeabilidad y una presión moderadamente alta. La explotación del campo fue creciente hasta alcanzar un 56% de la producción marina y un 42.6% de la producción nacional de aceite. Debido a la cuantiosa explotación del yacimiento, la presión de este disminuyó por debajo de la presión de burbuja, la cual era de 2.133 libras por pulgada cuadrada. Se inició la liberación de gas en el yacimiento, lo que provocó la formación de un casquete de gas secundario, haciendo la perforación cada vez más difícil, debido a la necesidad de atravesarlo antes de alcanzar la zona productora de aceite. A 21 años de iniciada su explotación, y cuando la presión había declinado dramáticamente hasta 1.600 libras por pulgada cuadrada, el activo Cantarell desarrolló un proyecto de optimización del complejo, el cual incluía la perforación de 176 pozos productores y de 9 pozos inyectores, a través de los cuales se inyectaría nitrógeno al casquete de gas y con ello mantener la presión del campo. El proyecto contemplaba la perforación de aproximadamente 100 metros que atravesarían el yacimiento y prepararlos para la inyección de nitrógeno, siendo en la realidad una misión no fácil de ejecutar, pues contemplaba perforarlos a través del casquete de gas, cuyos registros indican una permeabilidad de 5 darcís y una concentración de 25.000 partes por millón de ácido sulfídrico. El desarrollo del proyecto de mantenimiento de presión al yacimiento tuvo adelantos con la construcción de la planta de nitrógeno, por lo que de manera estratégica
la Subdirección de Perforación y Mantenimiento de Pozos optó por la perforación anticipada de 5 pozos inyectores utilizando el sistema Mud Line Suspension, y cada uno quedó con un abandono temporal hasta que fuera instalada la estructura metálica octápodo. El día 7 de noviembre de 1998, utilizando la plataforma autoelevable Usumacinta, se inició la perforación del pozo Cantarell 69 inyector, cumpliendo con el programa de tuberías de revestimiento de 20 pulgadas a 407 metros, de 13/3 a 854 metros y una tubería de revestimiento corta de 9/5 a 1289 metros. Una vez colocada la estructura octápodo e instalado el equipo de perforación, se recuperaron los tapones y se extendieron las tuberías de revestimiento, tiebacks, del Mud Line Suspension hasta los cabezales definitivos en superficie. Posteriormente se instalaron el arreglo de preventores que incluía un preventor rotatorio, los cuales fueron probados satisfactoriamente a la presión de trabajo según los procedimientos establecidos. Posteriormente, con barrena de 8,5 pulgadas, se perforaron 136 metros dentro del casquete de gas, utilizando la técnica de perforación ciega, empleando como fluido de perforación agua de mar y baches de lodo de baja densidad, sin tener retorno a la superficie, terminando con ello la etapa de perforación. La terminación del pozo se inició con la introducción del aparejo inyector de nitrógeno de 9/5 equipado con tieback y sellos bullet, bombeando continuamente agua de mar por el espacio anular y por el interior de la tubería del aparejo. Una vez introducido el tieback en la C2 a la profundidad de 703.80 metros, se probó la hermeticidad del espacio anular satisfactoriamente. Seguidamente se procedió a levantar el aparejo para instalar la válvula de control subsuperficial de tormenta de 9/5, utilizando un bombeo continuo por el espacio anular con gasto de 440 galones por minuto. Al levantar el tercer tramo de tubería del aparejo, se observó un fuerte flujo de agua y gas, causado por la suspensión del bombeo de agua por el interior del pozo debido a una falla en la bomba de lodos. De inmediato se cerró el preventor esférico y el preventor anular de 9/5. Posteriormente fueron hechos los movimientos en las válvulas del tubo vertical, standpipe, para bombear con las 2 bombas, sin responder. A las 6 de la mañana del día 22 de enero del 2000, se incendió el pozo, procediéndose a evacuar la plataforma. Alrededor de las 5:50, 6 de la mañana, me avisaron que el pozo se había descontrolado y en el acto les respondí que cerraran los preventores, pero entonces me dijeron que estaba descontrolado por el interior de la tubería de 9/5 que estábamos introduciendo. Como consecuencia de la intensidad del fuego, se dañó el cable de acero de 1/3 de pulgada, provocando la caída de la polea viajera con un peso de 12 toneladas sobre el extremo superior del aparejo inyector, dirigiendo las llamas hacia el noroeste de la plataforma. Me preocupó en el momento en que estábamos sobrevolando el que estaba llegando al punto de fusión toda la tubería que estaba estivada en el changuero y se empezaban a caer los tubos fundidos por el fuego, similar a los palillos de chinos. A las 6:30 de la mañana del mismo día, arribaron al lugar del siniestro 5 barcos contra incendio, los cuales tendieron cortinas de agua para evitar el calentamiento de la estructura y la propagación del fuego al resto de la plataforma. Vuelos Carmen, Yankee Papa Zulu sobrevolando acá al Charlie Indio. Adelante. A las 6:45 de la mañana, el personal técnico de la Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos División Marina llegó y sobrevoló la plataforma ACAL-CI para evaluar la magnitud del siniestro y analizar las alternativas de solución. Contamos con un
quiero inclusive aprovechar para hacer un reconocimiento, un par de pilotos experimentados que a la hora que hicimos la inspección nos permitieron hacer vuelos laterales con una aproximación bastante grande hacia la plataforma, que nos permitió a lujo de detalle poder ver y hacer un buen diagnóstico. A bordo del barco Boa Canopus se desarrolló un programa detallado para la intervención, analizando las conexiones superficiales, definiendo la secuencia operativa, la cual quedó de la siguiente forma. 1. Utilizando líneas Chick-San de 2 pulgadas, conectarse a la válvula del cabezal de 20 por 13 3/8 de pulgada. 2. Tender las líneas de 2 pulgadas al barco Cape Hawk y probar con 3.000 libras por pulgada cuadrada. 3. Se analizaron los métodos de control de brotes y se efectuaron los cálculos correspondientes. 4. Abrir válvula A del cabezal de 20 3/4 e iniciar a bombear fluido de control. La segunda acción fue la más difícil y peligrosa. Era necesario subir a 2 grupos de técnicos a la plataforma, utilizando la grúa del barco Boa Canopus. Nos subieron en una viuda, es decir, una canastilla de transportes, de un barco grúa a la plataforma, y estaba la marejada muy fuerte, entonces se arrimaba la canastilla de transporte y se retiraba. Eso fue lo más difícil para iniciar. Un grupo se encargó de revisar el estado de las conexiones superficiales de control, mientras que el otro se encargó de revisar el cuarto de máquinas y equipo en general. Desenergizó las máquinas y probó y arrancó la bomba contra incendio. Simultáneamente, un tercer grupo a bordo de un helicóptero realizó el acopio de materiales y herramientas necesarias para conectarlas al cabezal del pozo. Me designaron conseguir el material, lo que era marros, llaves Tilson, marro de bronce. Paralelamente a los trabajos de inspección de las conexiones superficiales de control en la plataforma, a bordo del Boa Canopus, un grupo de ingenieros determinó el gasto de gas que producía el pozo, estimándose en aproximadamente 230 millones de pies cúbicos por día. Posteriormente se analizaron diferentes métodos de control, encontrando que el dinámico era el más adecuado a las condiciones del pozo, debido a que no se tenía la posibilidad de conectarse al aparejo de inyección. Para lo anterior, se contemplaron 2 posibilidades. Primera, todo el fluido de control inyectado desde la superficie por el espacio anular se dirigía hacia la parte inferior del pozo. Para este escenario, el pozo estaría prácticamente controlado, puesto que tan solo la presión hidrostática del fluido de control, generada por una columna equivalente a la del aparejo de inyección, sería suficiente para detener el flujo de gas, ya que esta presión sería mayor a la del yacimiento. Segunda, se consideró que absolutamente todo el fluido de control inyectado sería expulsado a la superficie por el flujo de gas. Para este caso, el pozo tenía que ser controlado utilizando las pérdidas de presión por fricción y la carga hidrostática de la columna de la mezcla de gas-agua de mar generadas en el aparejo de inyección. En otras palabras, la técnica de control dinámico tendría que ser aplicada para alcanzar una presión ligeramente mayor a la profundidad del tieback que la presión del flujo de gas a esa misma distancia. Basándose en los resultados obtenidos, se decidió controlar el pozo utilizando un gasto del orden de 18 barriles por minuto, manteniendo una presión máxima de 2.000 libras por pulgada cuadrada. Posteriormente se instalaron líneas de 2 pulgadas desde la plataforma al barco Cape Hawk y se probaron con una presión de 3.000 libras por pulgada cuadrada. El control del pozo se inició bombeando agua de mar con un gasto de 10 barriles por minuto y una presión de 1.000 libras por pulgada cuadrada, incrementándose a 12 y luego a 15 barriles por minuto con el propósito de revisar las conexiones superficiales de control y verificar posibles fugas, ya que la acción del fuego podría haber dañado los sellos de válvulas y los empaques de los arietes.
Después de comprobar que no se tenían fugas en las líneas y conexiones de control hacia el pozo, se incrementó el gasto a 18 barriles por minuto. Al bombear el volumen correspondiente al espacio anular, es decir, cuando el frente de agua alcanzó la profundidad del tieback de 680 metros, se observó una disminución en la intensidad de la flama. Al completar el doble de la capacidad del espacio anular, el flujo de gas a la superficie dejó de ser continuo, provocando que la llama se prendiera de manera intermitente, y al alcanzar 1.360 barriles acumulados, el pozo dejó de fluir totalmente, extinguiéndose el fuego. Dice que sintieron alegría, emoción cuando apagamos, que a las 5:30 exactamente, la flama disminuyó y ya se controló el pozo. Personal técnico de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos procedió a subir a la plataforma para hacer una evaluación del estado del equipo y daños ocasionados. Hecha la evaluación, se procedió a realizar labores de limpieza en la boca del pozo. Me dieron la encomienda de habilitar todo el material necesario para asegurar la boca del pozo. Lo que hicimos fue cortarlo, habilitarlo, para después soldarlo en la cabeza. Se aseguró el aparejo en la parte superior de los preventores. Se efectuaron cortes en el mismo, manteniendo bombeo de agua por el espacio anular de 18 barriles por minuto. Finalmente, se soldaron conexiones del aparejo y se procedió a colocar un tapón de sal para aislar el casquete de gas expuesto, y se llenó el pozo con agua de mar, con lo que se obtuvo el control estático de este. Es importante mencionar que todas las actividades para llevar a cabo el control del pozo fueron ejecutadas en un tiempo de 11 horas y participaron en el evento un grupo selecto de trabajadores, técnicos e ingenieros, todos ellos coordinados por la Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos, División Marina. Posteriormente se efectuó el cambio del paquete de perforación del equipo dañado por otro similar y se llevaron a cabo exitosamente las operaciones para la recuperación del pozo hasta su terminación y prueba del árbol de válvulas instalado. Lecciones aprendidas. El siniestro en el Pozo Cantarell 69 inyector se derivó de varias fallas humanas cometidas antes y durante la introducción del aparejo de inyección, las cuales fueron: 1. El excesivo personal de supervisión a bordo, diluyéndose la responsabilidad. 2. La falta de instalación de una línea de suministro de agua de mar directa al pozo mediante una bomba de pozo profundo. 3. No se disponía de 2 válvulas de pie para una contingencia de este tipo. Uno de los grandes aprendizajes que nos dio esto es que hay que actuar con inteligencia y con precisión, y el tiempo es un factor determinante. Hay que ganarle el tiempo. Cuando ves esto, no piensas más que en tratar de controlar el pozo. Si te refieres a que si sentí miedo después sentí temor de todo lo que pudo haber pasado cuando el pozo incendió. La enseñanza que esto nos deja, y no nada más a mí, sino que creo que a todo el equipo que conformamos la unidad de perforación, es que debemos de trabajar a lo máximo con seguridad.